es reseña histórica de la mortalidad atípica causada por virus paralíticos. La reseña histórica, no sé si estuvieron ayer, ya se habló un poco sobre la enfermedad de IMS. Entonces, pues la reseña histórica es muy breve. O sea, esta enfermedad empezó en el año 2009 en China y se ha estado extendiendo a países asiáticos y apareció el año pasado en México. Esa es la reseña histórica. Y bueno, también hacer ese comentario de que en México la autoridad sanitaria no reconoce que existe esta enfermedad. Entonces, al parecer hay algún tipo de problema. Entonces no me voy a referir a ella como EMS, sino como una mortalidad atípica causada por bacterias, o por esa razón. Bien, entonces, puesto que ya les dije estas situaciones, la presentación ahorita pues, la voy a dirigir más bien a las enfermedades bacterianas. Me voy a referir a las mordiosis, también a la diferenciación con otra enfermedad bacteriana que afecta el tracto digestivo y el hepatopáncreas, que es el NHP, y el síndrome de la necrosis aguda del hepatopáncreas, o entre comillas EMS. También, pues, ya lo de los países afectados, especies susceptibles de los países afectados ya los han visto, ya se los mencioné. Y bueno, las especies susceptibles, al parecer ahorita son 3, que también lo vamos a ver. ¿Y cuál es el impacto en la producción? Bueno, entonces, las bacterias pues son unos microorganismos que se encuentran de manera casi universal en los ambientes acuáticos, tanto en el marino como en el estuarino, ¿no? Que es donde se desarrollan los camarones. Y normalmente las bacterias pues no son parásitos obligados o patógenos obligados, sino que ellos pueden vivir, se puede decir, de manera independiente al hospedero. Debido a esto, las bacterias pues se les clasifica como patógenas facultativas o obligadas, ¿no? Esto depende de su necesidad de tener un hospedero para realizar su ciclo vital. La mayoría de las bacterias que, por ejemplo, cuando pensamos en bacterias en el agua, son básicamente virus. Esas se consideran patógenas facultativas. O sea, cuando están las condiciones ambientales, vamos a decir, las no adecuadas para que vivan de manera libre, buscan un hospedero y entonces existe esa interacción con el hospedero y normalmente le causan algún tipo de daño. En cambio, las bacterias que son obligadas, en este caso podría ser el NHP, es una bacteria que de hecho es una bacteria intracelular, entonces sí requiere un hospedero. Bueno, entonces cualquiera de este tipo de bacterias pueden causar enfermedades y se han asociado la presencia de bacterias con las altas temperaturas. En la acuacultura hay al menos 13 géneros de bacterias que se relacionan con enfermedades, ¿no? Y las estoy mencionando en dos grandes grupos, que son las gram negativas, que son estos géneros: Pseudomonas, Pseudoaciella, Proteobacterium, Acicella, Photobacterium, Rickettsia, Pseudomonas, Tenacibaculum, Vibrio, que es lo que nos interesa, y Yersinia. Y las gram positivas están Lactococcus, Bacterium y Streptococcus. Estoy hablando de manera general, o sea, pueden afectar tanto a peces como a crustáceos. Bueno, el efecto que tienen las bacterias en el hospedero, en el caso del camarón, es que inicia la infección en un sitio de lesión que puede ser externo, que puede ser en el rostro o en el telso. Y estas fisuras también se pueden encontrar en el abdomen. Y estos daños, estas lesiones se originan normalmente porque cuando los camarones están en el estanque o están en un ambiente acuático, ellos también tienen interacciones, ¿no? O sea, se muerden o empiezan a tratar de comerse unos a otros y pues se generan este tipo de lesiones. Entonces estas son las puertas de entrada, además también de la vía oral. O sea, no se descarta que también simplemente por estar unas cantidades elevadas de bacterias en el agua, el camarón por su propia actividad ingiere estas bacterias y también se puede dar infección por vía oral. Cuando ocurre de manera externa, existe una erosión progresiva del exoesqueleto, como lo que estamos viendo,
hay una entrada hacia el organismo y ya adentro hay una proliferación de bacterias. Esta infección puede llevar a la pérdida de los apéndices, o sea, como pueden ver, hay melanizaciones en la superficie, en las branquias, y también en los apéndices. Entonces, esas son melanizaciones que son un producto de la activación del sistema de defensa, el sistema propio, que lo que hace es generar especies reactivas de oxígeno que son tóxicas para la bacteria y que terminan en una melanización. Bueno, estas infecciones entonces también pueden llegar a los tejidos como el músculo y pueden causar daños tanto en la capacidad motora y en casos graves cuando hay bacteremia, o sea, una infección muy grave, muy aguda de bacterias, causa mortalidad. Estos animales pueden, como ya les mencioné, pueden morir ya sea por el estrés, por agotamiento o la presa de otros camarones. Hay diferentes tipos de vibrio, estas son las bacterias que están más relacionadas con las enfermedades del camarón, y pues hay varias, ¿no? Entonces hay bacterias que cuando se cultivan, por ejemplo en medios específicos, o cuando se tiene un camarón infectado y se le ve en la oscuridad, hay fluorescencia. Entonces, el ejemplo son estos, ¿no? Carnegie y Vibrio splendidos. Y pues las especies de camarón que son afectadas son básicamente todas las que están siendo cultivadas. Y los estadios de desarrollo pues incluyen, principalmente son los primeros estadios, pero también ya organismos que están en estanques juveniles ya también pueden ser afectados. Los signos clínicos que presentan la vibriosis es normalmente el cuerpo opaco. Los animales, como ya les mencioné, si uno los pone en la oscuridad, florecen y presentan luminiscencia. Cuando hacemos unos análisis en el microscopio, podemos ver en un análisis en fresco que hay movimiento de bacterias en los tejidos. Otra de las propiedades de las bacterias que son vibrio, y estas son vibrio y pseudomonas, pertenecen precisamente a la misma familia que la Vibrionacea. Estas bacterias tienen como característica que degradan el exoesqueleto, se llaman piroplásticas. Entonces tienen esa capacidad de poder erosionar el exoesqueleto del camarón y causar una invasión. Esta invasión también se manifiesta con unos abscesos y necrosis de los apéndices, como ya lo vimos. Nuevamente, las especies que son afectadas son básicamente todas las que se cultivan en Asia y en América, y los estadios susceptibles pues son, como ya les mencioné, pues básicamente todo. Los signos clínicos son esas erosiones negras en el exoesqueleto, que son las melanizaciones, se presentan en los segmentos abdominales, en el rostro, en el tenson, en las branquias y en los apéndices. Cuando uno analiza esos camarones, normalmente se ve que debajo de la melanización hay una sustancia como gelatinosa, y estas lesiones se pueden extender tanto ventral como ventrolateral. Y en las larvas y poslarvas, cuando hay este tipo de problemas, los apéndices tienen la apariencia de colilla de cigarro. O sea, cuando se toman un cigarro y lo dejan luego a medio erosionado. También, antes de pasar a este tema, las vibriosis, como ya les mencioné, también pueden ocurrir en el tracto digestivo y pueden generar lesiones, pueden generar daños que semejan a aquellas que causan esta otra bacteria, NHP. Entonces, la bacteria NHP, como ya les mencioné, es una bacteria intracelular tipo Rickettsia y causa una enfermedad que se llama hepatopancreatitis necrotizada. Pertenece a las alfa-protobacterias que precisamente tienen esta morfología. Son gram negativas, son muy pequeñas, son intracelulares, tienen diferentes formas y afectan a las células epiteliales del hepatopáncreas. Existen dos formas principales del NHP. La primera son bacterias filamentosas sin flagelos, como en esta micrografía, y como pueden observar es un tamaño pequeño.
Y también hay otra forma, que es una bacteria con forma helicoidal, que tiene flagelos apicales y bueno, normalmente tiene un flagelo adicional en la cresta. Entonces, también se ha visto que estas bacterias pueden ocurrir en el ambiente acuático. O sea, se ha visto que algunas acuaproteobacterias, o sea, hipotetizado, de este tipo pueden vivir por un cierto tiempo en el ambiente, en el agua, antes de llegar a un hospedero. No se sabe cuánto tiempo se requiere, pero se han hecho ensayos de infección, por ejemplo, teniendo animales SPF en tinas, y se les da hepatopáncreas de animales infectados. Entonces, de esta manera se propaga la bacteria. No se ha podido hacer un cultivo de esta bacteria, bueno, también porque no existen cultivos celulares para crustáceos en este momento. Entonces, sí ha sido un poco difícil tratarlo tanto de replicar como de propagar la bacteria in vitro. Bueno, entonces, para hablar un poquito de la historia de esta bacteria, el primer reporte ocurrió en el camarón cultivado en vetas, que fue el camarón blanco, y más tarde, después de esta fecha, apareció casi simultáneamente en varios países latinoamericanos, ¿no? Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Panamá, Costa Rica y México. Si se dan cuenta, se empezó a mover, o sea, fue muy chistoso, empezó en Estados Unidos y luego pasaron 2 años y empezó a mover en Perú y en Ecuador y se fue subiendo hasta llegar a México, ¿no? Ahorita nosotros, bueno, los productores siguen teniendo problemas con NHP. Vamos a decir que hasta el año 2010 el único problema o el mayor problema era mancha blanca, ¿no? Después han empezado a aparecer problemas bacterianos y NHP, cuando nosotros nos mandan muestras para hacer análisis, casi siempre es mancha blanca, ¿no? Ese era el problema de siempre. Pero también ya últimamente nos han pedido que hagamos análisis de NHP. Cuando ocurrió el problema de la bacteria que causa mortalidades, también pensaban que era NHP. Entonces, así como, bueno, ahorita te voy a contar, pero también ya estábamos incluyendo ese tipo de análisis. El diagnóstico de esta enfermedad normalmente se hace por histopatología. Cuando uno hace ya sea histopatología o hace un análisis en fresco, puede ver que el hepatopáncreas reduce su tamaño. Eso se llama atrofia. Pierde su tamaño y también su función y presenta de manera microscópica lesiones granulomatosas y hay una presencia masiva de bacterias. Sobre las negativas se protege. Y para hacer un diagnóstico diferencial, para diferenciarlo de otra enfermedad que pudiera causar el mismo signo, se hacen tinciones específicas para discriminar riquezas. Esta tinción se llama tinción modificada de Steiner. Y también se puede utilizar sondas moleculares de ácido desoxirribonucleico conjugadas con lipoxigenina para hacer el análisis por hibridación in situ o dot plot. También se puede utilizar la microscopía electrónica de transmisión y se pueden observar las bacterias como ya lo vimos en la micrografía. Las especies que afectan NHP principalmente es Guanabí. En América, o al menos en los análisis que se habían hecho al principio, se ha podido encontrar en especies que normalmente son silvestres, ¿no? El camarón, creo que es el blanco del Atlántico, este es Pelus epíferus, Pelus estilerosa, este es el camarón azul del Pacífico, y Pelus californiensis, que es el camarón café también del Pacífico. Cuando los animales están infectados, presentan ya sea uno o varios de los siguientes signos clínicos. Primero, pues hay una reducción en su capacidad de consumo de alimento, por lo tanto dejan de crecer, se vuelven letárgicos, también presentan el intestino vacío, hay una atrofia marcada del hepatopáncreas y también cambia de color, se vuelve blanquecino o pálido con zonas oscuras. Hay mineralización de los túbulos. El organismo, el hepatopáncreas se vuelve suave y así como que acuoso, que es una presencia de edema.
También de manera macroscópica, pues los animales al no alimentarse, luego les echa alimento, pues su tasa de conversión alimenticia es alto y su peso también se reduce. El exoesqueleto es suave, se melaniza la cutícula por una infección bacteriana secundaria normalmente, su cuerpo es plácido. También, como vieron, las branquias se pueden oscurecer, precisamente se expanden los cromatóforos como una señal de infección y da una apariencia oscura en las orillas de los cuerpos sudopedos. También se ha relacionado que cuando los camarones están infectados con el NHP, también su capacidad de defensa se reduce y eso da lugar a que sea colonizada su superficie por organismos epicomensales. Entonces esto le da una apariencia sucia, o sea, como si tuviera pelitos, así, pues no se ve bien. Y al principio esta enfermedad daba mortalidades de más del 90% en los primeros 30 días. Normalmente ahorita ya la gente, cuando tiene este problema, ellos sin consultar a nadie, pues automedican. O sea, ellos utilizan alimento medicado, lo administran en los estanques y ellos mismos dicen que ven una mejoría, ¿no? Eso pues no es recomendado, pero pues además, bueno, es su dinero, es su granja y ellos se arriesgan. Aquí tenemos dos imágenes. Esta es de un manual de Leiner. Esta imagen no es muy buena. Cuando se hace un análisis en fresco, lo que se ve son los túbulos del hepatopáncreas, y los túbulos del hepatopáncreas deberían de verse como dedos, se deberían de ver gorditos, con abundancia de lípidos, y como lo vieron también, si lo vieron ayer en la práctica del doctor Fernando, hay diferentes tipos celulares que deberían de verse bastante bien, o vacuolas con lípidos. Cuando hay infecciones bacterianas en el hepatopáncreas, tanto a la bimbiosis como al NHP, se observa que los túbulos se vuelven como flacos, como que se vacían. En este caso también hay melanización y pues este es un indicativo de que algo está ocurriendo en el hepatopáncreas. Ahora, tendría que hacerse una prueba diferencial, como las que ya mencioné, para poder determinar si lo que lo causa es un vibrio o el NHP o, bueno, el DMS no tiene este tipo de ciclos. Y pues aquí, por ejemplo, se está viendo en histología, en cortes histológicos, con la definición normal de hematoxilina eosina, que hay presencia de bacterias intracelulares infectando pues diferentes tipos celulares. Y bueno, para el control de las bacterias NHP se recomienda hacer muestreos periódicos y análisis, ¿no? Se puede hacer histopatología, microscopía electrónica o sondas comerciales. Ahorita también nosotros tenemos un juego de primers que se han estado también modificando desde el 96 o 97, precisamente para poder detectar de manera rápida y específica el patógeno. Entonces también existen diferentes juegos de primers que también están aprobados por la OIE, que es la Oficina Internacional de Epizootias, para poder detectar el patógeno. Como ya les había mencionado, los productores, cuando ven que existe, más o menos ya reconocen los signos, y cuando ellos ya sospechan que hay problemas con bacterias, ellos, sin que nadie les diga, usan alimentos medicados. Las que más o menos han tenido efecto es la oxitetraciklina y también la endoproxacina, ¿no? Y básicamente los hacen en etapas tempranas de la enfermedad. O sea, ya cuando empiezan a dar mortalidades, que les echen todo un bote de esto, no van a detener la mortalidad. Parece que también otros factores, como tener estanques que tengan un tiro de agua más o menos profundo, 2 metros, y usar cal viva en los estanques, o sea, cuando se hace un tratamiento aventando cal viva para cambiar las condiciones de pH y también de alguna manera es un desinfectante durante la preparación de los estanques, puede ayudar a reducir la incidencia. Otros métodos de prevención
incluye sobre todo preparar el estanque antes de la siembra, ¿no? O sea, que es hacer un rastreo, voltear la tierra, eliminar el exceso de materia orgánica de los fondos. También el hecho de tener un secado prolongado en los estanques ayuda a eliminar tanto bacterias como virus. Una de las recomendaciones que hacen ahorita los comités de sanidad estatales dicen que debe de haber un periodo de secado, más o menos, yo creo que en la primera semana de noviembre en México se termina de cosechar todo lo que haya sembrado ahorita, ¿no? Les vaya bien o les vaya mal, lo cosechan y se seca el estanque, se vacía y se deja secar el estanque hasta más o menos que vuelven a meter agua, es más o menos a principios de marzo. O sea que son como unos 4 o 5 meses los que debería estar seco el estanque, y de esta manera se debería dar el tratamiento. Muchos granjeros solamente secan el estanque y ahí lo dejan, pero se supone que dentro de las prácticas en las granjas deberían incluir hacer el volteo de la tierra, precisamente para que haya remoción también de la oxidación de los desechos orgánicos y que el sol le pegue bien a toda la tierra, ¿no? Entonces sí haya una mayor probabilidad de desinfectar el suelo. Ahora, pues el tema que nos debería ocupar, del cual ya se ha hablado un poco, es este síndrome de la necrosis aguda. Como les digo, pues la autoridad sanitaria en México todavía no lo reconoce y ya anda muy terca que no lo quiere reconocer. Entonces voy a manejar nada más que es una bacteria que causa mortalidad. Entonces, como mencionaron ayer, en la historia de esta enfermedad, al principio no se sabía cuál era el origen. Se había mencionado que podría ser una cuestión tóxica. Otra vez no usar pesticidas o plaguicidas en zonas que están cercanas a las zonas de cultivo de camarón, era una posibilidad. Pero bueno, después de hacer varios experimentos, de los cuales si estuvieron ayer ya conocen, se pudo determinar que es una bacteria de tipo Vibrio parahemolíticos la que causa esta enfermedad, y como también ya se explicó, causa daños al sistema digestivo del camarón y la muerte dentro del primer mes de la siembra. Otra vez, esta es la imagen de un camarón que tiene un hepatopáncreas más o menos normal, con buena coloración, tiene una coloración normal, tiene el tracto digestivo lleno, y otro que tiene el hepatopáncreas más pálido. Normalmente el hepatopáncreas está atrófico, el tracto digestivo está vacío, y pues este es el que padece la enfermedad. Aquí en México es una nueva enfermedad emergente, y le pongo aquí entre paréntesis y con signos de interrogación por la razón que ya les mencioné. Y pues el primer reporte ocurrió en Asia en el 2009 y su origen hasta el año 2013 era desconocido. Después de que ya se había publicado en el año 2013 un artículo en el cual demuestra que en realidad son aislados de Vibrio parahemolíticos que causan la enfermedad, y que normalmente causan este tipo de enfermedad en las especies de Mycopeneus banamei, que es el camarón blanco de aquí, y Peneus monodon, que es el camarón tigre negro de Asia. Y pues el mecanismo por el cual actúa esta bacteria es por medio de la toxicidad. Entonces, lo que mencionaron también ayer era de que posiblemente una hipótesis decía que la bacteria se transformaba por un bacteriófago, y esa transformación ocasionaba la producción de toxinas. Ya también se ha visto que, al menos en el caso de México, no es un bacteriófago, sino que son elementos que pueden saltar de un organismo a otro y pueden estar haciendo esa transformación y pueden estar generando esa toxina. Bueno, un poquito de los signos clínicos, como ya también había mencionado ayer, tiene dos fases, la aguda y la terminal. En la fase aguda se ve la disfunción del hepatopáncreas. Esto quiere decir que hay una pérdida de función de los diferentes tipos celulares que constituyen los túbulos del hepatopáncreas, y
estas células pues pierden función y se van también muriendo y se van desprendiendo del tejido. Y en la fase terminal, pues ya esta destrucción del hepatopáncreas es más extensa por la proliferación de una segunda oleada de bacterias oportunistas. Y como pueden ver, primero, pues cuando está en infección, no se ve, como dijeron ayer, no hay inflamación y también la cantidad de bacterias es mínima. Entonces esto más bien es la acción de la toxina. Después ya empieza a haber arresto de división celular en las células embrionarias. Luego se empieza, precisamente por esto, no hay reemplazo de los diferentes tipos celulares y empieza a haber alargamiento de los núcleos, ¿no?, de ciertas células. Después, ya que empieza a haber además estos daños, ya empieza a haber una infiltración hemocítica, que es un signo de inflamación, y entonces empieza a haber también destrucción del tejido. Ya después, como les había mencionado, de manera secundaria ocurre una segunda invasión de bacterias, ya hay proliferación bacteriana, ya hay muchos daños tisulares o necrosis, y pues eso es lo que desencadena la mortalidad. Aquí tenemos pues otros cortes histológicos donde se ven túmulos del hepatopáncreas, donde hay precisamente este tipo de bacterias. Hay, eso parece más o menos unos carioreces, y aquí pues ya hay desprendimiento de las células hacia el lumen de los túmulos. Y bueno, esta no es tan dramática como la foto de ayer, pero pues sí, aquí la mortalidad es masiva, y algo que a mí me causa pues curiosidad es los camarones cuando mueren adentro del estanque y flotan. En cambio, con mancha blanca, la imagen que les mostré ayer, los camarones están siendo arrastrados por el oleaje y quedan en las orillas. Entonces esa es también una diferenciación, ¿no?, en granja o en campo, de cuál podría ser el agente. Y bueno, nuevamente aquí los signos de un camarón infectado. Y bueno, como ya también había mencionado, los posibles orígenes eran ya fuera infeccioso, o podría ser toxicidad por algas, que también habían dicho, y agentes tóxicos, que principalmente habían dicho que eran pesticidas. Cuando hicieron estos estudios, pues se dieron cuenta de que ninguna de estas maneras de bioensayos produjeron los signos de la enfermedad. Entonces, para determinar el origen infeccioso, hicieron un estudio de infección oral usando animales SPF y los alimentaron con tejidos de camarones infectados durante 5 días. Aquí se dieron cuenta que se indujeron signos de infección en estos animales, y solamente las bacterias de los estómagos de los animales infectados indujeron la enfermedad. O sea, ellos tomaron animales infectados, hicieron maceración de tejidos de diferentes partes y se los administraron a los camarones SPF. Entonces, cuando se dieron cuenta que solamente aquellos del tejido estomacal se presentaban los mismos signos, se dieron cuenta que eran precisamente por la presencia de bacterias que estaban en ese plato. Y de esta manera se llegó a la conclusión de que esta enfermedad es de origen infeccioso, es causado por bacterias que se localizan en el tracto digestivo. Y bueno, ya después hicieron un aislamiento de ese tejido, y lo hicieron en medios selectivos, y vieron que se trataba de vibrio parahemolíticos, y que precisamente lo que causa la enfermedad es la toxina que afecta a los camarones, pero aquí dice, pero no a humanos. Yo aquí le pongo signo de interrogación. O sea, no es que la toxina en sí dañe al humano, pero la cuestión es de que vibrio es una bacteria que puede causar enfermedad en el humano, o sea, el género vibrio. Entonces, por ejemplo, cuando ocurrió este problema en México, fueron a preguntarnos cuál era el riesgo para la gente, ¿no? Entonces, pues todavía nosotros no sabíamos cuál era siquiera el agente que lo causaba, pero nosotros dimos como medida de precaución que la gente evitara comer mariscos crudos, no simplemente.
Entonces, si se comen mariscos cocidos, al menos se puede tratar de eliminar las bacterias o la toxina por temperatura. Y bueno, como también se mencionó ayer, debe ser una combinación de elementos los que den el diagnóstico para tener la certeza de que se trata de la bacteria que causa la enfermedad. Como ya se mencionó, es una combinación de diagnóstico a lo mejor por PCR, los juegos de primers que ya están disponibles, y en este caso con sistemas de determinación bioquímica, por ejemplo y aquí pues básicamente, ¿no? O sea, ya dijeron que la comparación de los aislados asiáticos con el de México pues es muy semejante, ¿no? O sea, es básicamente el mismo desde el punto de vista bioquímico, pero también podría ser convertido para cualquier otra biblioparía. Los métodos de diagnóstico del que se dispone, como les menciono, el artículo de Leiner, y también Leiner en diciembre del año pasado dio una conferencia en Vietnam, y él bueno, dice que ya ha determinado un juego de primers para detectar la enfermedad por PCR. En México, un centro de investigación con el que tenemos relación también ha estado participando en la identificación del patógeno, y ellos también han desarrollado juegos de primers, y pues con esto también nosotros podemos hacer el diagnóstico. En el caso de Leiner, dice que la tecnología la van a hacer una licencia para producir un kit de diagnóstico, y pues ese kit de diagnóstico normalmente cuesta, no sé, miles de dólares. Entonces pues no es muy viable, entonces preferimos usar los que están hechos en casa. Y bueno, otro método sobre todo de control, es que las larvas que sean positivas deberían ser destruidas o tratadas con antibióticos adecuados. Eso quiere decir que la gente que quiera mantener sus lotes tendrían que hacer un análisis de sensibilidad a antibióticos antes de aplicar un antibiótico. O sea, esa sería la recomendación. Entonces, también en México se están haciendo medidas para poder determinar a cuál es su sensibilidad de esta bacteria. Entonces, para poder ofrecer una alternativa a tener que destruir todo un lote, si se puede dar un tratamiento. Las especies que son susceptibles para la enfermedad que causa mortalidad, hasta el momento pues son tres: es monodón, es banamey y es Meloperos chinensis, que está en China. Y otra cosa que también ha ocurrido es que se ha visto que hay diferencias en susceptibilidad a la bacteria basadas en la genética de las familias de camarón. O sea, aquí en México, voy a contar, el año pasado, en 2013, en el verano, bueno, en la primavera-verano, empezó este problema. A nosotros nos llegaron al laboratorio pues varios productores pidiéndonos análisis de mancha blanca de NHP, como ya les había mencionado. Nosotros hicimos los análisis y todo nos daba negativo. Entonces, por un lado, nosotros nos asustamos porque ¿qué está pasando? No estamos viendo nada de patógenos y la gente estaba diciendo que teníamos mortalidad. Entonces, lo que hicimos ya después fue hacer cultivos de vibrio en TCBS y aparecían puras colonias amarillas. Entonces era bastante sorpresivo esto. Normalmente el problema era mancha blanca. Entonces, eso fue algo bastante sorpresivo para nosotros. Y pues el año pasado fue muy malo. El año pasado se estima que se perdió el 80% de la producción del camarón. O sea, fue una catástrofe. Algunos laboratorios larvarios cerraron. Dicen que cerraron de manera temporal, pero este año tampoco abrieron. Y algunos granjeros pues también, o sea, ya no operaron. Y la gente que quedó se arriesgó a sembrar este año, y a principios de este año volvieron a tener el problema, pero ya no fue tan fuerte. O sea, ellos notaron que ya no era tan fuerte. Y lo que me contaron antes de venir para acá, reunir con productores, y ellos me dijeron que este segundo ciclo
En Sinaloa se hacen 2 ciclos, se hacen de primavera-verano y ahorita al final del otoño pues ya es el segundo ciclo, lo van a terminar en noviembre y me dicen que les está yendo mejor de lo que esperaban. Algunas granjas van a cosechar más o menos 2 toneladas por hectárea y la densidad de siembra que normalmente deberían usar es no más de 12 camarones por metro. Eso quiere decir que tienen supervivencias muy buenas. Entonces, la pregunta fue, pues, ¿qué hicieron? O sea, ¿cómo lo hicieron? Y lo que me respondieron es de que en su desesperación, algún laboratorio allá en México, les dijo que tenían un camarón que habían traído era de Ecuador, que llegó a Texas y luego se lo trajeron a México y le llaman camarón tejano, así le llaman. Y pues ese camarón de alguna manera tiene más resistencia a la bacteria sobre todo. Entonces ahorita casi todos los granjeros que tuvieron ciclo este año sembraron ese camarón y ahorita están teniendo esa producción. O sea, también es sorpresivo para ellos, ¿no? Y están muy optimistas porque dicen que a diferencia de Asia, que llevan 4 años con problemas, en México pues fue año y medio, lo que más o menos está llevando. Están muy optimistas ahorita. Entonces, hay evidencias de que la genética de las familias de camarón tienen algo que ver con la susceptibilidad a los patógenos. Y pues esto es algo que también simplemente no necesito para tomarlo en cuenta. Esto también ya lo vimos ayer, básicamente cómo fue la tecnología. Empezó en China, se extendió a Vietnam, Tailandia, Malasia. Bueno, ahorita ya hicieron una aclaración que en India había aparecido algo raro, pero que definitivamente no esta bacteria, pero en México en el 2013 pues apareció, pues ahí está. La manera en que se dispersó en México tiene más o menos una lógica, porque en Mancha Blanca sigue el mismo patrón. Mancha Blanca ya lo teníamos bien, más o menos bien conocido. Siempre se siembra en Nayarit, esto es Sinaloa y esto es Sonora, esto es Baja California. Entonces, Nayarit, precisamente como tiene un clima más tropical, su temperatura fluctúa menos a lo largo del año, entonces ellos siembran más o menos en febrero, a veces siembran en enero y quieren sacar la cosecha para la Semana Santa, ¿no? Que tiene mucho mercado los mariscos. Entonces ellos empiezan a sembrar y ellos empiezan a tener problemas antes. Después siembra Sinaloa y pues casi cuando empiezan ellos a tener problemas, pues ellos ya se andan aguantando el vuelo, ya saben que hay viene. Y los de Sonora, como tienen un clima más marcado, una diferencia de clima más marcada, ellos siembran ya cuando empieza a ser más calor. O sea, ellos empiezan a sembrar cuando es abril, mayo. Entonces, así se siembra y pues así también se van apareciendo las enfermedades. Y pues también este año, bueno, el año que ocurrió esta enfermedad, pues apareció primero en el sur, se fue moviendo hacia el norte y pues al final afectó a toda la zona noroeste, que es la principal productora. Bueno, ahora el impacto de esta enfermedad, estos son datos sacados de la FAO. En Vietnam, la enfermedad hasta la fecha ha afectado, hasta el año 2013, ha afectado 39.000 hectáreas. En Malasia, las pérdidas estimadas han sido de $1 millón hasta el año 2011. En Tailandia, la pérdida de producción ha sido del 50%, 300.000 toneladas. Y este es el Global Aquaculture Alliance, que es un organismo que está muy relacionado con la producción de camarón. Ha estimado que en Asia las pérdidas por la enfermedad podrían ser de hasta $10 millones. En México, como yo les comento, el único dato que se tiene, y que ya este año no tenemos cifras, la enfermedad en el año 2013 redujo la producción en un 80% y fue catastrófico.
En términos de comercio, la enfermedad ha causado la suspensión del transporte de animales vivos o en todas las formas de sus productos en varios países de Latinoamérica. Bueno, México se supone que no lo tiene, y también en Asia, ¿no? Las Filipinas, y bueno, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos son los que regulan sobre todo el mercado. Bueno, medidas de control, pues básicamente son preventivas. Entonces, aquí la FAO lo que sugiere es que no debe haber medidas contra el movimiento de productos de camarón congelado o cocinado para consumo humano, ya que no hay reporte de riesgos sanitarios de estos productos. O sea, se supone que cuando uno congela derivados de camarón o camarón, los vidrios no sobreviven mucho a bajas temperaturas. Entonces se supone que los experimentos que hizo Planck, ellos vieron que después de congelar y descongelar camarón y hacen animales SPF, no se transmitía la enfermedad, no se reproducía. Entonces se supone que es seguro. En cambio, el alimento vivo sí presenta un riesgo de transmisión. Entonces, cuando hay métodos de diagnóstico disponibles, se deben tomar medidas de que los alimentos, sobre todo los importados de esas zonas, estén libres, ¿no? De patógenos. Bueno, la FAO también recomienda para los países afectados que haya un reporte de sospecha de presencia de enfermedad, especialmente para los países asiáticos, que haya un monitoreo selectivo de la enfermedad, de análisis de resistencia a antibióticos, lo que les estaba comentando, porque no nada más es echar antibióticos. Esto debe ser parte de las estrategias que apoyen los estándares internacionales en materia de sanidad y bioseguridad. Cualquier sospecha o presencia de la enfermedad tiene que ser notificada a la OIE. Está en la categoría de enfermedades de importancia internacional para socios comerciales, de acuerdo al Código de Sanidad Animal, y se tiene que confirmar esa presencia. También tiene que haber comunicación y concientización nacional respecto a la enfermedad, tanto para el público consumidor como los accionistas, ¿no? Y ellos manejan un ejemplo que es un programa tailandés del Departamento de Pesquerías, que quiere decir que está PMS, tengan al EMS, y incluye mejoramiento de sanidad de laboratorios, manejo de reproductores y calidad de traslados, ¿no? También análisis de patógenos, incluyendo virus. También mejorar el manejo de la granja, como ya les mencioné, controlar el uso de antibióticos, evaluar residuos antibióticos y también, si existe el problema, se tiene que erradicar, ¿no? Se tiene que notificar que se hizo esa erradicación. Tiene que haber un monitoreo activo y aquí dicen incluyendo al sector privado, pues los granjeros son del sector privado. Y tiene que haber auditoría a granjas y laboratorios para asegurar el nivel de bioseguridad y buenas prácticas de manejo. Esto es para los países que no tienen el problema. Entonces, igual no tienen que estar vigilantes y que tienen que reportar la sospecha o la presencia de la enfermedad y se tiene que confirmar. Tiene que haber monitoreo pasivo y activo dirigido. Se tiene que hacer una detección temprana y respuesta rápida para contener la enfermedad con un plan de contingencia. Tiene que haber nuevamente comunicación y concientización y se tiene que informar al público consumidor. Lo mismo, ¿no? También tiene que hacer auditoría a granjas y laboratorios para asegurar el nivel de bioseguridad y buenas prácticas. En el caso de las granjas, cuando se presenta el problema, se debe de dejar de alimentar y si se recupera, si hay recuperación, tiene que volverse al agua. Tiene que haber un uso racional del agua para promover la calidad. Lo que ya les había mencionado, si se utilizan estanques más profundos, se supone que ayuda. En México los estanques tienen una profundidad entre 80 centímetros y 1,80 m. Entonces, lo que se sugiere es que se aumente esa profundidad precisamente para mejorar la respuesta. Tiene que haber aireación mecánica, evitar tomar agua de los canales cuando hay pesticidas en cultivos adyacentes, lo cual eso es muy común, y evitar el uso de químicos con larga vida residual. Aquí también para laboratorios es básicamente cómo se maneja, ¿no? En
consumidores, lo mismo, ¿no? Tener un control del alimento vivo, que se vea que esté libre de la bacteria, descontaminar con cloro los quistes de Artemia antes de descapsular, también que las compañías farmacéuticas y de alimentos sigan los lineamientos del Código de Sanidad Animal de la OIE sobre el uso prudente y responsable de antimicrobianos, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias.